Vamos ahora con informaciones del día, con la entrevista con el senador Juan Antonio Coloma desde el Congreso, senador de la UDI, para abordar la contingencia del día, no solamente la llegada a nuestro país del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, sino que también esta polémica que se ha suscitado con las declaraciones de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, la reacción del PS. Senador Coloma, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Bienvenido, Patricia, Andrés. Aquí estamos en el Congreso votando, pero me salió un ratito para poder hablar con ustedes. ¿Cuál es su primera reacción en torno a todo lo que hemos conocido de la llegada de Mauricio Hernández Norambuena a nuestro país tras prácticamente 23 años que no purgaba cárcel en algún penal chileno? A ver, primero una reacción emocional. Uno ante todo es persona, yo era amigo de Jaime Guzmán, era un extraordinario líder, era senador en ejercicio, estaba aquí mismo en este Senado, lo veía permanentemente y fue asesinado por un grupo de los cuales Hernández Norambuena era uno de los autores de ese asesinato. Entonces, obviamente hay un recuerdo de alguien que además fue muy valioso, creo yo, para Chile, que trató de mucho más generar acuerdos que desencuentros. Entonces, que después de tanto tiempo, estamos hablando más de 28 años desde que se produjo el asesinato, y recordemos que Hernández Norambuena fue capturado en su momento, fue juzgado y fue condenado por la justicia chilena en los máximos tribunales, estuvo cumpliendo condena y se escapó con ayuda de una organización de izquierda internacional, el IRA, en ese momento, y después se fue a Cuba. En Cuba negaron siempre su existencia, para que vea usted cómo algunos países cautelan o cuidan a quienes cometen actos terroristas, y después fue sorprendido en Brasil cometiendo también otro delito muy complejo de secuestro. Estuvo preso y que hoy día esté en Chile cumpliendo sentencia. Yo creo que dejamos la parte emocional y vamos a la parte de la justicia. Es un día muy importante para la justicia, en el sentido de que esta puede tardar, pero al final llega. Y por tanto es una confianza en las instituciones. Yo le quiero decir que nosotros muchos nos dijeron de la mejor buena fe, que hasta cuándo dábamos batallas por tratar de que se hiciera cumplir la justicia en este caso. Se hizo de ser imposible. Bueno, ¿senador? Al final está siendo posible. Claro, en ese mismo sentido, en lo que dice relación con todo este proceso, ¿se mantuvo en total reserva respecto a la información que se le fue entregando a su partido? Sí, no, esto lo hizo. Recordemos que el gobierno lo hizo en cumplimiento de una orden de extradición emitida por la Corte Suprema. Yo obviamente pasaron los espacios de tiempo, pasaron hartos años. Esto fue acogido en su momento por la Corte Suprema brasilera y estaba a la espera del cumplimiento de la sentencia. Y efectivamente, si usted me pregunta, yo prefiero decir la verdad, nunca fue informado respecto de cómo se estaba avanzando en estos términos, que creo que le corresponde. Creo que habla bien además de nuestro país, habla bien del canciller, habla bien del ministro de Justicia, que hayan sido capaces de cumplir las instrucciones de la justicia, la Corte Suprema, para efecto del cumplimiento de una sentencia que estaba decretada también por ese tribunal. Si usted me pregunta la verdad, no sabíamos. Uno se imagina, senador, que obviamente la pretensión de ustedes, no solamente en la UDI, la pretensión de mucha gente es que ahora se traiga a nuestro país a otros involucrados dentro del crimen del senador Jaime Guzmán. Por ejemplo, quiero puntualizar el tema en el caso de Galvarino Apablaza. ¿Cree usted que se pueda complicar la extradición de Apablaza a nuestro país, tomando en consideración la derrota de Mauricio Macri en estas elecciones PASO? Y dicen algunos que la casi segura derrota del actual mandatario argentino en las elecciones del mes de octubre, dado que justamente la llegada de Macri al gobierno allá en Argentina agilizó mucho el proceso que estaba prácticamente detenido, era un refugiado político allá en Argentina. Galvarino Apablaza, ¿cree que esta derrota de Macri podría complicar su traída a nuestro país? A esta altura ya es difícil saber lo que puede ocurrir o no, pero ustedes dicen algo que es correcto, que es cierto. Recordemos que Apablaza era otro de los autores de este asesinato y del secuestro de Cristian Edwards. Y recordemos además que él también fue solicitada la extradición por la justicia chilena y fue acogida por la justicia argentina. Y fue el gobierno de la mandataria anterior la que le otorgó una extrañísima especie de asilo que impidió que la justicia funcionara. Yo nunca había visto un amparo más raro, no fuera perseguido, era para impedir la acción de la justicia chilena. Macri, el gobierno de Macri le levantó esa especie tan rara de amparo y él reclamó ante la justicia argentina, está en proceso, pero no sé lo que va a ocurrir, porque la verdad es que usted algo dice razón, cuando nadie esperaba
que pudiera acoger una cosa tan rara de amparo de alguien que está vinculado a actos terroristas. Al final la mandataria anterior lo logró e impidió que la justicia funcionara. Obviamente la posibilidad de que ella pueda volver a tener influencia en el gobierno es un gran punto de interrogación respecto hasta dónde puede llegar la acción de la justicia. En esa misma línea, ¿cuánto puede haber incidido entonces en lo que ha ocurrido ahora con Mauricio Hernández Norambuena el hecho de que sea Jair Bolsonaro quien está en la presidencia de Brasil? A ver, yo creo que yo he tenido reflexiones divergentes en algún momento del mandatario brasileño, pero yo creo que él está en una actitud que me parece bien interesante. No es este solamente el caso. Hace poco, en enero de este año, Brasil concedió la extradición de un delincuente italiano, en este caso, que estaba amparado hace más de 25 años. Y la política pública que ha asumido, que me parece apunta en el sentido correcto, es que la justicia funcione en todas partes del mundo. Yo creo que esa visión es positiva y ojalá que no sea de un lado o de otro. Ojalá yo hubiera actitudes parecidas en todos los gobiernos, en donde si alguien es requerido con argumentos, con razones, por la justicia internacional, haya la voluntad de realmente apoyarse mutuamente y no esta cosa tan rara que algunos se van a Cuba y nunca se supo, otros se van a Argentina y son amparados por el gobierno de turno. Ese es el tipo de cosas que ojalá no ocurrieran en el mundo. Me gustaría mucho más que de gobiernos de todos los tintes políticos estuvieran en disposición anímica a combatir en conjunto temas tan complejos que a cualquiera le puede pasar como el terrorismo. Senador, haciendo una lectura política, ¿puede ser que quizás también el gobierno de Jair Bolsonaro esté haciendo también un acercamiento político al gobierno de Sebastián Piñera, tomando en consideración, insisto, la derrota de Mauricio Macri, su cuasi o segura derrota en el mes de octubre, dada los guarismos de diferencia con Alberto Fernández? Puntualmente, Macri con Bolsonaro políticamente habían sido muy cercanos, muy aliados. ¿Puede ser que Bolsonaro esté buscando justamente ahora acercarse más a Chile, tomando en consideración lo que sucede en Argentina? Mire, honestamente, y aquí yo hablo por mi percepción, yo no creo que esa sea la lógica. Yo creo que la lógica es más general, es de colocar un país como Brasil, colocar un país como Chile, y ojalá se vayan sumando mucho. Hay otros países que lo hacen, donde hay una voluntad común de luchar contra el terrorismo. Esa es la visualización. Ojo que aquí no estaba el gobierno chileno actuando a mutuo propio, estaba haciéndolo por un requerimiento de la justicia chilena. Fue la justicia la que solicitó la extradición de alguien que estaba condenado. No es que al gobierno se le ocurra de repente hacerlo. Y esto pasó por distintas etapas. No se dio en su momento porque estaba cumpliendo una sentencia en un penal de máxima seguridad, estaba cambiando las condiciones, por lo que nos hemos informado, y recién ahora se pudo gatillar la posibilidad de que fuera extraditado, y eso se hizo en forma eficaz. Yo creo que esto es más profundo. Yo no trataría de todo limitarlo a una lógica política, porque sería bien triste, digamos, de que lo que se instalara es que cuando uno se comete un delito se va a un país, entre comillas, amigo, para que escabulla para siempre la acción de la justicia. Es una pobre forma, lamentablemente lo hemos visto que ha ocurrido, de entender el futuro. Yo espero ver que esto es una nueva visión y ojalá sea asumida por muchos otros países para trabajar juntos en lo que a todos nos puede ocurrir, que son los actos terroristas, imponer el terror, senador, como forma de acción. Sí, ¿qué le parece que para que pudiese haber sido y concretarse esta extradición haya sido necesario que se rebajara la pena máxima, la condena que tenía acá en nuestro país a estos 3 años que tiene como límite para que se pudiese dar vía libre al proceso? 30 años. Sí. No, lo que pasa es que esto está hecho en función, que es importante tratar de explicarlo, no es fácil. Ya. Esto se hace en función de qué? De un convenio que firmó el 2012 el gobierno chileno, que fue ratificado por el Parlamento, por este Parlamento, yo creo que por unanimidad, en donde se genera una nueva forma de extraditar los países que están en el Mercosur. Nosotros, para ese efecto, no estando, somos concurrentes y en ese sentido lo firmamos. Eso genera, en el Mercosur está la limitación de que siempre se puede generar la extradición, pero aplicando la pena máxima del país que se solicite la extradición. Y para estos delitos, Brasil tiene una pena máxima de 30 años. Si uno lo hace en función de ese acuerdo, no procede sino respetar el acuerdo, porque si no, no sería nunca posible pedir una extradición de una pena mayor. Así que eso es lo que correspondía en derecho, correspondía en justicia y correspondía conforme al procedimiento del Tratado de Extradición del Mercosur, que en este caso ambos gobiernos han coincidido. Senador, lo quiero cambiar de tema a esta polémica que se ha suscitado entre el Partido Socialista y la ministra vocero de Gobierno. A esta altura ya una polémica entre el Partido Socialista y el Gobierno. ¿Usted comparte las declaraciones de Cecilia Pérez?
A ver, primero, yo he leído la declaración de Cecilia Pérez y no veo nada diferente de lo que dijeron la minoría o la oposición al actual gobierno del Partido Socialista. O sea, yo veo lo que decía Marcelo Díaz o el diputado Castro, y son exactamente... ¿Pero es lo mismo que venga de una vocera de gobierno? No, pero es mucho más complejo cuando viene de los mismos. Si alguien de Televisión Nacional dice algo respecto de uno, eso es mucho más importante que lo pueda decir otro. O sea, yo quiero colocar en su exacta dimensión. No ha dicho nada diferente. Y uno podrá gustarle más o menos. Lo doy como un tema de discusión, siendo que ha dicho exactamente lo mismo. A mí lo que me parece, no sé, completamente improcedente, esta reacción de darle el carácter casi de guerra mundial y hacer una cosa que a mí me sorprende mucho, me choca, que es impedir que los técnicos concurran al proceso legislativo. Aquí estamos discutiendo temas completamente muy variados, estamos votando ahora el tema de cómo frenar o combatir el acoso sexual respecto de la educación superior. No pueden entrar los subsecretarios, los técnicos que pueden aportar. En las comisiones estamos viendo un montón de temas súper importantes y esta especie de enojo, de guerrilla que ha instalado al Partido Socialista a partir de declaraciones idénticas a las que hacía en la elección interna su propio partido, a mí me parece completamente desproporcionado. Entonces a mí me afecta porque creo que así no puede funcionar el país. Lo lógico, uno puede tener divergencias políticas, que está bien, pero ahí a decir, ¿sabe qué más? De aquí para atrás no permitimos un buen trabajo, a mí me parece completamente improcedente. Claro, recién conversábamos con el senador José Miguel Insulza y lo que él planteaba era que dentro del partido tomaron todas las decisiones necesarias cuando se hicieron estas denuncias, expulsar al alcalde de San Ramón, que solicitaron ayuda al CERVEL ahí para el proceso de las elecciones. Por lo tanto, según él, que si la ministra Cecilia Pérez tiene nuevos antecedentes, que los presente, y por eso es que van a recurrir a la justicia para resolver este tema. ¿Qué le parece a usted lo planteado por el senador? Yo creo que judicializar la política es un grave error. Me extraña que alguien con el conocimiento del senador Insulza, que siempre ha sido partidario de separar agua, esté vinculándola, pues está todo su derecho, yo no lo comparto. Pero más voy al tema de fondo, digamos. Aquí lo que se ha planteado, o sea, insisto, no es distinto de lo que se haya dicho internamente. Entonces, yo no tengo responsabilidades en que, a propósito de una elección interna del Partido Socialista, se hayan hecho estas denuncias. No fuimos nosotros los que estamos hoy día en esta arista, ni fueron los periodistas, algún periodista sí en su momento, las que de alguna manera dieron a conocer esta situación. Fueron en el fragor de la batalla interna del Partido Socialista, no tengo otra forma de definirlo, que surgieron estas denuncias, contradenuncias, ataques, y tanto que generó un cambio incluso en los cómputos. Entonces, no sé si la forma de escandalizarse que ha asumido o ha preferido el Partido Socialista sea la adecuada. Uno podrá discutir siempre los tonos, y eso es legítimo, pero creo que de ahí a escalar voluntariamente este conflicto, a anunciar acusaciones constitucionales, por tanto, contra otros ministros por lo mismo, no sé. Este es un país como, ese es el tipo de país que yo creo que existió antes, que creo que tenemos que cambiar, tratar de ser mucho más constructivo, positivo, generar lógicas de acuerdo, si hay discrepancia, entenderse, pero no tirar el combo, no tirar la toalla, no creo que sea la forma de entenderse. Senador, ¿cuánto afecta la agenda legislativa del gobierno este entuerto con el Partido Socialista, tomando en consideración la minoría que tiene el oficialismo en el Congreso? No, pero siempre hemos estado en una situación más o menos parecida. Yo creo que yo espero que al final el espíritu cívico al final se imponga. Yo creo que estas son más reacciones de un momento. No creo que sea algo permanente. Si es algo permanente, bueno, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Pero ¿sabe qué? Más que la agenda legislativa, si no todo es agenda legislativa, es hacer las cosas bien para Chile. Si no es que uno le gusta o no le gusta aprobar una ley. A mí me importa aprobar leyes que le hagan bien a nuestro país. Tenemos pendiente por ejemplo, una ley de modificación de pensiones. Si no se aprueba antes del 31 de diciembre, se publica, no van a poder mejorarse las pensiones de 1.500.000 personas, que son las pensiones más bajas que hay en Chile, porque los recursos están a partir del 1 de enero en la ley aplicada. Entonces usted me dice, por enojo yo voy a impedir que esa ley se apruebe, me parecería que quiere decir, lo último que uno puede aspirar en ánimo de hacer un país constructivo. Lo mismo respecto de la modernización tributaria, porque nos damos cuenta que hay una guerra comercial, Chile tiene que hacer acciones pro crecimiento. Si a propósito de ese, por un enojo, vamos a decir, vamos a votar a todo que no creo que sería razonable, inteligente ni positivo para el país. Yo espero un poquito más. Senador Juan Antonio Coloma, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.